Hola a todos, bienvenidos a Tranquilamente. En el vídeo de hoy aprenderemos cómo dejar de sentirnos tensos e incómodos. Ahora comencemos con el primero. Desarrolla la memoria social. En ocasiones el malestar se debe a la falta de experiencia. No tiene nada que ver con tu personalidad o intereses. No cometa el error de pensar que está destinado a una vida de incomodidad social. Estás nervioso en situaciones sociales, pero naturalmente ignoras a los demás, sin importar lo mal que te sientas. Solo hay que practicar y aceptar esta situación común. Si estás hablando con un nuevo grupo de amigos y se te ocurre un chiste, crees que es gracioso, pero nadie más se ríe. De hecho, parecen incómodos y se esfuerzan mucho ignorándote. Entonces tú, ¿qué puedes hacer para compensar situaciones socialmente incómodas y sin palabras? Quiero lo peor. Puedes estar seguro de que no te gustan los chistes, tienes miedo a la diversión y eres divertido. No tendrás miedo de algo divertido, pero no tienes miedo de este momento. Tu broma no es tu broma. Muchas personas tomarán nuevos valores, pero no encajan, por lo que muchas personas podrán obtener nuevos valores y obtenerlo con otras personas, y todos los aceptarán. Pero este cambio radical no mejora su vida social y da más sentimientos que usted. En lugar de renunciar a su verdadero yo, aprenda a adaptar su personalidad única a una variedad de situaciones sociales. Sí, sé que suena complicado, pero no estamos pensando solo en habilidades sociales como tirar una pelota de baloncesto. La primera vez que lo probé fue un desastre. Podría haber lanzado algunas bolas al aire y disparar al tablero, pero lo hice de todos modos. Se te dará fatal, pero cuanto más dispares, mejor lo conseguirás. Tu puntería mejorará y notarás el esfuerzo que pones en cada disparo, disparando más recto y ajustando poco a poco tu postura. Será más fácil, y es más fácil hacer una canasta sin pensarlo. Con el tiempo, si repites este movimiento con suficiente frecuencia, tu cuerpo comenzará a recordar la secuencia específica de esos movimientos. Esto es lo que llamamos memoria muscular. Ahora puedes hacer lo mismo para facilitar las redes sociales. Cuanto mejor practiques tus habilidades sociales, más fácil te resultará. Desarrollas un tipo de memoria social que reduce el esfuerzo consciente requerido para cada interacción social. Esto significa que puedes dedicar menos tiempo a pensar y más tiempo a divertirte. ¿Pero cómo haces eso? En realidad, tu memoria social está bien desarrollada. Pero ¿cómo desarrollaste tu memoria muscular para lanzar una pelota de baloncesto? Entrenó y practicó para mejorar sus habilidades sociales y aliviar su malestar. Habla con más personas. Intenta contar más chistes. Participar en una variedad de redes sociales y medios. Sí, al principio es estresante, causa ansiedad, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Sin embargo, a medida que se construye la memoria social, aumenta la intuición social, lo que a menudo distingue a las personas tímidas de las extrovertidas y socialmente hábiles. Automáticamente sabes qué hacer y qué decir. No nacieron así. La mayoría de ellos ha invertido tanto tiempo en socializar que tienen la confianza y la intuición para afrontar cualquier situación social con facilidad. Entonces, con suficiente práctica, puedes desarrollar el mismo talento, sabiendo qué decir y qué saber. Te diviertes y sabes estudiar cuando no tienes tiempo extra. Las situaciones son diferentes, las personas son diferentes, y primero tienes que pasar mucho tiempo sintiéndote incómodo. Recuerda que cada momento incómodo te ayuda a desarrollar tu confianza en el futuro. Segundo, sea cortés. ¿Alguna vez has hecho algo como esto? ¿Intentaste atraer gente fingiendo estar tranquilo? Sí. Probablemente intentaste imitar las mejores cualidades que se te ocurrieron. Ocupaste espacio con tonterías. Intentaste dominar con confianza cada conversación. Ni siquiera exististe nunca. Actúa como si no estuviera ahí. He estado nervioso toda mi vida. ¿Pero es eso realmente lo que esperan de ti o es lo que buscan en un amante potencial? Mucha gente perpetúa esta idea errónea sobre las relaciones en la mayoría de las relaciones. No tiene nada que ver con que una persona impresione a la otra. Es muy agradable cuando conoces a alguien que te gusta. Es mucho más probable que se evite. En lugar de sentirse bienvenidos y accesibles, se sienten amenazantes y diferentes a usted. De hecho, es posible que rechaces a más personas de las que atraes porque estás haciendo todo lo posible para interactuar con ellas. Esto supone que tratar de lucir impresionante generalmente funciona,
pero falla cuando lo intentas. Verse bien normalmente hace que alguien se sienta mucho más incómodo en su presencia. Les dice a todos en la sala que has decidido ser alguien que no eres, que no estás contento contigo mismo y que te pareces a otra persona, así que ¿por qué no? ¿Tirarlo todo? Muchas personas que se sienten socialmente incómodas creen que solo hay dos opciones. Siempre me sentí aislado por mí mismo. Todos parecen tener algo que odias, entonces eres muy bueno. Pero toda la presión para ocultar su miedo social a menudo requiere más miedo social. Entonces, ¿qué debería hacer? Si eres dominante y autoritario, no resolverás el problema. ¿Cómo debo actuar? Una de las formas más efectivas de aliviar su incomodidad es tener buenos modales. Sí, buenos modales. Significa un sentimiento algo formal de ser entrenado y lo que es. Debido a que no son una buena manera de mostrar a las personas que confían en las personas, suenan y gracias. Gracias por practicar la etiqueta. Y ahora este primer obstáculo está determinado para todos. Tal vez sea una situación social real si usted y la persona de la que está hablando, y no solo de lo que puede creer, así como lo que puede decir sobre lo que está en la habitación. Lo bueno es que el número 3 define tus pensamientos. En la década de 1950, un psicoanalista llamado Jacques Lacan argumentó que todos vemos personas que son diferentes a nosotros mismos. Usamos a nuestros amigos, familiares y otras personas como espejos. Nuestros gustos y disgustos son a menudo un reflejo de lo que nos gusta y no nos gustó. Eso significa que te estás proyectando constantemente en la relación, te guste o no. Entonces, ¿qué tiene que ver la teoría del espejo de Lacan con ser socialmente incómodo porque inconscientemente nos cuidamos a nosotros mismos? ¿Otros? ¿A nuestro alrededor? Las reflexiones negativas pueden cambiar significativamente nuestro comportamiento, así que imaginemos que dos personas, llamémosles Joseph y Paige, inician una conversación desde cero. Joseph es optimista y entusiasta, pero Paige no está segura de que su ansiedad esté aumentando tanto como está aburrida y torpe, por lo que reacciona de la misma manera. Sus palabras y lenguaje corporal les dicen a todos en la sala lo ansioso que se siente Joseph cuando ve a Paige dudar. Se pone a la defensiva. Joseph se retira y Paige empeora aún más. Permaneció tranquilo y silencioso hasta que Joseph empezó a buscar una excusa para irse. Está en progreso. Se fue para hablar con otra persona, y Paige se preguntó qué pasó antes de encontrar su conversación. Paige estaba obsesionada con la negatividad y la usaba como espejo. Joseph notó la negatividad y naturalmente expresó sus emociones. Simplemente se sentía vulnerable e insegura con respecto a la persona con la que estaba hablando. ¿Qué crees que pasaría si Paige cambiara su perspectiva? Si pareciera feliz y amigable con Joseph, habría dejado de hablar. Especialmente porque sus acciones le dieron a Joseph una nueva impresión positiva en lugar de ponerlo a la defensiva. Pero ahora aún podrá actuar emocionado y confiado. Por supuesto que es Joseph, ¿verdad? El único que usa un espejo. Ver lo cómodo que se siente Joseph le da a Paige la confianza para seguir apareciendo cada vez que interactúas con ella. Cuando hables con alguien, recuerda que cuando te sientes incómodo, no son solo tus nervios los que te afectan. Casi siempre la otra persona te mostrará ese malestar. La conversación será como una pesadilla porque accidentalmente la convertiste en una pesadilla. Entonces, ¿cómo puedes evitar esto? En esta sección puede ser ligeramente complicada. Si no hay fórmula mágica, si se filtra con miedo, puede tener, y para relajarse con usted se siente cómodo. Debido a que te sentirás cómodo por ti mismo, no puedes concentrarte en lo que es importante para ti. Se sabe que puedes usar algo que se vea bien. Sé que alguien puede ser yo o yo. Este factor ambiental controla el propósito de la incertidumbre, calma los nervios, refleja reflexiones y crea razones para el descanso. Gracias por ver tranquilamente y suscríbete para obtener más contenido excelente en el futuro.